Nos volvemos a reencontrar, mi estimado amigo y amiga. Vamos acelerando los tiempos en la Biblia para llegar a completar el tema que estamos hablando, de la Pascua. Eh, Hasta aquí la Escritura nos va mostrando del linaje que sería el Redentor del mundo. Habla que es de la nación de Israel, que es del linaje de David, que su reino es el reino de justicia y de paz. En este mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versos 2 al 12, detalla los sufrimientos del Cordero de la Pascua de Jehová. Dice, usted sabe que este libro, cuando se escribe esto, se escribe 700 años antes de aquel cumplimiento en la cruz del Calvario. Dios va mostrándole a su pueblo lo que va a acontecer, va mostrándole para que él sepa, para cuando llegue el Redentor del mundo, lo pueda recibir. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está presentando la vida de Jesús, hablándola detalladamente todo lo que le iba a acontecer y lo que sufrió por nosotros rumbo hacia la cruz del Calvario. Mi amigo, esto es lo que Dios le está mostrando a usted, que Dios le está revelando a usted. Si usted nunca ha escuchado esto, de cómo Dios con anticipación, 700 años antes, le está diciendo a su pueblo lo que le habría de acontecer a su Redentor, a su Mesías. Así sucesivamente Dios fue anunciando la venida del Salvador de la descendencia de Adán y Eva. Usted y yo, en el libro de los Salmos declara en el capítulo 22, el verso 14 al 18, cómo Dios nos muestra cosas, cómo Dios está al hombre anunciándole y a su pueblo anunciándole estas cosas. El capítulo 22, el verso 14 al 18 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mi entraña. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan.
repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Lo que le sucedió en la cruz del Calvario lo está relatando el salmista David, lo que le iba a pasar a Jesús. ¿Cómo sabía el salmista David? Si él está hablando cientos de años antes, esto. ¿O será que Dios está revelando los padecimientos de su Hijo en la cruz del Calvario? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, vamos a leer algo. Capítulo 1 de San Juan. Dice en el verso 29, dice la Escritura, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Aparece en escena y ahora Jesucristo. Avanzamos muchísimo en la Escritura para no alargarlo. Juan es el que ha enviado a preparar el camino del Señor, a preparar a Israel, anunciándole que venía alguien, que estaba alguien ya en medio de ellos. Y públicamente Juan gritó a todos los que estaban ahí, a la orilla del río del Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sería bueno refugiarse en él, ¿verdad? Para que nuestros pecados sean lavados. Qué bueno cómo Dios declara, cómo Dios advierte, cómo Dios avisa a su pueblo de estas cosas. Juan declara abiertamente esto. Ahora fíjese que el evangelista Juan en el capítulo 5 habla lo siguiente acerca de este hecho. A Jesús ya el pueblo lo está rechazando, los escribas, los fariseos, los religiosos de aquel entonces. Lo mismo que pasa ahora. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, verso 39 dice esto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese que nosotros hemos venido hablando en el Viejo Testamento todos los hechos que van anunciando la venida del Cordero de Dios. Cuando llega a su pueblo, Israel tendría que conocerlo, distinguirlo, por los hechos y las maravillas que Jesús empieza a hacer. Pasaban más de 430 años que no se oía palabra de Dios en Israel. Cuando aparece el profeta Juan, aparece las señales y palabra de Dios. Cuando Jesús aparece en escena en su vida pública, empiezan a ver los milagros, se sanaban los enfermos, los paralíticos, los mudos hablaban, los ciegos veían, los muertos resucitaban. Y Dios estaba mostrándose que estaba en escena de su pueblo y su pueblo no entendía, no comprendía. Multitud los siguieron a Jesús, pero multitud también le dieron espalda. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Jesús declara que desde el principio se anuncia su llegada en las Escrituras. El apóstol Juan escribe lo siguiente, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, verso 11 dice esto, a los suyos vino, a su pueblo vino, a Israel. Israel era la nación que Dios estaba preparando para anunciar al mundo las maravillas de él, para bendecir. Por eso que le dijo, fíjese que llama a Abraham, de donde sale Israel. Le dijo, te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa de salvación para usted y para mí. Dios es bueno, mi estimado, querido amigo.
Jesús dio cumplimiento a todo lo que de él está escrito. Este es el Hijo nacido de la mujer que le dio ese golpe mortal en la cabeza a la serpiente antigua. En el libro de Génesis nosotros leemos en el capítulo 3 lo siguiente. Capítulo 3, verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de un golpe mortal en la cabeza, Jesucristo el Hijo de Dios se lo dio a Satanás en la cruz del Calvario. Por eso es importante de que nosotros nos tomemos de aquel que es nuestro Salvador. El apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios, en el capítulo 5, lo siguiente, para que nosotros podamos tener una seguridad más cierta. Dice el capítulo 5, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está hablando que las Pascuas ya se celebraron. Nosotros lo que hacemos ahora es recordar la Pascua. Por eso que Jesús, cuando enseña acerca de la Santa Cena, que se celebra en muchos lugares del mundo, cuando Jesús tomó el pan y dio gracia, Él dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. También dice la Escritura que después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre en el nuevo pacto. Esta sangre que es derramada para perdón de los pecados. Y dice: y cada vez que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuestra Pascua ya fue celebrada. Nosotros la recordamos, esa Pascua, cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena. Cada vez que usted y yo participamos del pan y de la copa. ¿Por qué del pan y de la copa? Porque Jesús dijo: si no comieres mi carne y bebieres mi sangre, no tiene parte conmigo. Yo no sé si usted tiene alguna religión por ahí, de esas medias raras que hay, que participan solamente del pan y no de la copa. Si eso está pasando, Jesús dice: si no comieres mi carne y bebieres mi sangre, no tienes parte conmigo. Si usted está en alguna religión de esas medias raras que están haciendo eso, empieza a cambiar de barco, porque ese barco se va a venir a pique. Porque está fuera de lo establecido en la Escritura. Fíjese que nosotros estuvimos hablando al principio cómo fue que Dios rescató a nuestros primeros padres. Hizo un sacrificio de sangre. Cómo fue que salió el pueblo de Israel de Egipto, sacrificio de sangre. Las condiciones las ha establecido Dios, no las ha establecido los hombres. Las ha establecido Dios y las dejó registradas en las Escrituras. La Escritura es la base para que usted y yo podamos caminar firme para alcanzar todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. En 2 Corintios, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Ya llegamos a la Pascua, mi estimado amigo. Jesucristo es la Pascua para usted y para mí. Dice 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 18 al 19, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo y no tomando en cuenta sus pecados. El Hijo de Dios estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba reconciliándolo a usted y a mí por medio de su sangre con Dios el Padre. Pero Dios estaba ahí.
Por eso que la Escritura dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la vida para usted. Jesús no es una religión, Jesús es el Salvador. No vino a traer una religión, mi querido amigo y amiga. Y mire la importancia de lo que dice la Escritura. En este mismo libro y en este mismo capítulo, y tomando tres versículos del capítulo 6, el verso 20, el 2 Corintios del capítulo 5, dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque así dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mi estimado amigo, le vuelvo a leer la mitad del versículo 2 del capítulo 6 de 2 de Corintios. Dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es tu día. Hoy es el día especial para ti, mi querido amigo y amiga. Tal vez es por primera vez que tú estés oyendo esto, o tal vez tú lo has oído muchísimas veces y no has entendido, y hoy es como que se prendió la luz, ¿verdad? Y entendemos más claro esto. O tal vez tú, mi querido amigo y amiga, un día llegaste a una iglesia cristiana y por circunstancias de la vida, por alguna dolencia, alguna situación familiar o escasez, falta de trabajo, no importa, pero llegaste un día. Y cuando se solucionó el problema tuyo, tomaste distancia. Como muchos de aquellos en aquel tiempo que Jesús caminó en la tierra de Israel, le dieron la espalda porque no entendieron. Pero la Escritura dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tu alma y mi alma. Muchos siguieron a Jesús por los panes y los peces. Mi querido amigo y amiga, si tú te has vuelto de Jesús, te leo lo que dice la Escritura. Verso 19 del capítulo 5 de 2 Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Para eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para reconciliarte con Dios. Dice: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Lo que estoy haciendo contigo, que me estás oyendo, es transmitiéndote la palabra de reconciliación. Reconcíliate con Dios. Vuelve de aquel camino. Vuelve nuevamente a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dice: al que a mí viene, yo no le echo afuera. Él te está esperando que tú des un paso. Dios está esperando que tú, mi querido amigo y amigo, te refugies en la sangre del Cordero, porque Él es el que te compró a ti y a mí en la cruz del Calvario para gloria de Dios el Padre. Que Dios te bendiga. Yo quisiera hacer una oración contigo. Tal vez tú nunca has recibido a Jesús, pero hoy tú quieres decirle: yo quiero recibirle, Señor, quiero recibirte en mi corazón. Y yo quiero que repitas después de mí: Padre Dios, gracias, porque voy entendiendo tu palabra, que tú enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo reconozco que soy un pecador y que necesito ser perdonado. Te pido perdón por mis pecados. Señor de los cielos, recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Señor, yo me refugio en la sangre de Jesús y lo acepto, Señor, para que Él enseñe diariamente mi caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.